Yo creo, hermanos, a ciencia cierta, hermanos, que mucha gente de la que se sienta en los templos domingo a domingo desconoce quién es Dios. Desconocemos quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su esencia. Porque si nosotros, hermanos, realmente conociéramos a Dios, hermanos, nuestras vidas muchas veces serían diferentes. Y créame que ya hubiéramos transformado todo a nuestro alrededor. Pero no, hermanos, estamos desconociendo quién es Dios. Hoy el tema que me toca es los atributos de Dios, la infinitud y la inmensidad de Dios. Así que si usted está anotando, ese es el tema que vamos a desarrollar. La infinitud y la inmensidad de Dios. Por lo largo de 7 domingos, hermanos, vamos a estar hablando el pastor y yo acerca de 2 atributos por domingo, es decir, vamos a abarcar 14 atributos y todavía nos faltan más. Pero queremos este año hacerlo de esa manera, terminar dándole un cierre muy lindo a este año con respecto a quién es Dios, conociendo a Dios. Conozco, hermanos, hágase esa pregunta, por favor. ¿Conozco yo a Dios? Hágasela, ahí donde usted está, piense, dígalo y háblese a sí mismo, hágase ahí un monólogo. ¿Conozco yo a Dios? ¿Ya lo hizo? No, hágalo, póngase su mano ahí en su corazón y diga, ¿conozco yo a Dios? Ahora hablábamos de 2 escritores, los 2 empiezan con AW, ¿verdad? Uno es Arthur y el otro tiene otro nombre, Aiden creo que es. Uno es de apellido Pink y el otro es de apellido Tozer. Nosotros a principios creo que del 2022 compartimos en el grupo, en el chat de la iglesia, 3 libros, creo que fueron 3 libros, escritos por estos hermanos que, como les decía, ya partieron con el Señor. Eran 2 libros que si alguno eran 3 libros, perdón, que si alguno los quiere, se los podemos compartir, hermanos, son en PDF. 2 son del hermano Tozer, A.W. Tozer, que son los atributos de Dios. Son 2 libros, son 2 volúmenes que él escribió, hermanos. Eso es teología pura, esencia pura de teología, hermanos, que a nosotros nos falta. Ahora, no es tener conocimiento aquí. Quiero que ustedes, por favor, me entiendan. No es tener conocimiento, porque yo no puedo, hermanos, de nada sirve tener mucho conocimiento aquí y poca revelación en mi espíritu. Hay mucha gente que conoce de Dios, ¿no? En lo que es el papel, ¿verdad? Pero no han experimentado quién es Dios. Y tenemos un libro también de A.W. Pink, que es otro hermano que escribe acerca de los atributos de Dios. Hermanos, ¿a cuánto les gusta ser ignorantes? ¿A cuánto les gusta aprender? Levánteme la mano. Creo que en esa época la hermana María, no sé, hermana María, si se acuerda, usted estuvo viniendo a sus estudios, no sé si lo recuerda. Venía por ahí Estrellita, creo que también mi hermana Jessica que se conectaba, Carol también por ahí, mi hermana creo que Mariela también en su momento, ¿verdad? Estuvo, bueno, mi hermana Mariela ya está con el Señor, ya lo conoció ahora sí, ¿verdad? Ya ahora sí, está en su presencia, pero hermanos, creo que es necesario que realmente nosotros escudriñemos la palabra y de verdad que tomemos tiempo, hermanos. Si hay algo que en lo que fallamos los pentecostales, ¿cuántos pentecostales hay aquí? Levánteme la mano. Y ahora nadie es pentecostal, Dios mío. Los pentecostales tenemos algo, hermanos. Nos gusta mucho el ruido, nos gusta mucho el gloria a Dios y habla papá y todo eso, pero a veces somos perezosillos para escudriñar la palabra. A diferencia de los bautistas. Usted habla con un bautista, hermanos, y es peso pesado en teología. Y esto no es competir. No.
Es que yo creo que cuando yo no escudriño la palabra me estoy perdiendo de saber quién es Dios, cómo es Él, qué es lo que quiere Él. Cuando yo conozco, hermanos, realmente a Dios, y cómo lo voy a conocer si no es por medio de la Escritura y también por medio de su Espíritu Santo, cuando yo ignoro quién es Dios, no disfruto la vida que Dios quiere darme para mí, hermanos. Y vieras que a mí les voy a decir, cuando yo empecé con este estudio de conociendo a Dios, los atributos de Dios, hermanos, yo tengo, les puedo decir, bueno, tengo 44 años tengo yo, sí, ya se me olvidó, 44 años de edad, desde, no me acuerdo, o sea, desde muy pequeñita a mí me traían a la iglesia, yo crecí en la escuela dominical, ¿verdad? Con las canciones en el arca de Noé, ¿verdad? Con y la de David, ¿cómo decía? Y puso, ¿cómo es? Y, ¿cómo era que decía Marilyn? Era un muchachito llamado David y ese muchachito amaba mucho a Dios. Yo crecí con todo eso, hermanos, con todo eso. Pero hermanos, yo puedo decirle a ustedes, hermanos, y yo no estoy responsabilizando a nadie. La única persona que tiene la responsabilidad de aprender, de conocer a Dios, soy yo. Porque es más, yo les puedo enseñar a ustedes esto, sí o no, pero si usted no lo quiere aprender, ¿de quién es culpa? ¿O de quién es responsabilidad? Para no hablar de culpables. Suya, así es. Hay hermanos que dicen mía, ¿verdad? Entonces yo crecí, hermanos, teniendo una visión de Dios como, sí, alguien que me ama, alguien que, o sea, yo todo eso, hermanos, lo tenía muy claro. Yo tenía muy claro eso. Pero, hermanos, si había algo que había en mi corazón que me daba terror pensarlo, hermanos, era en la venida del Señor. Me daba horror pensar en la venida del Señor. Porque yo nunca, hermanos, me creí, por más que yo trataba, ¿verdad?, de hacer cosas, de ser una buena persona, ¿verdad?, de comportarme. Yo creo que dentro de mi currículum de vida no hay ninguna así como experiencia de vida desordenada. He tratado de ser siempre muy equilibrada. Me he jalado mis tortas, pero nada como del otro mundo. Porque yo pensaba que esa era mi forma, o era la forma en la cual yo podía agradar a Dios. O que de esa manera era la forma en que yo podía ganarme la salvación de Dios. Y cuando yo empiezo, hermanos, a escudriñar la palabra, porque les voy a decir, yo estuve dentro de la iglesia, hermanos, un papá pastor que enseñaba toda la vida, él ha enseñado, hermanos, y no ha enseñado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ciencia ficción cristiana, sino la escritura. Una madre devota del Señor, una mujer de fe. Sin embargo, hermanos, mi concepto de Dios estaba muy lejos de lo que realmente es Dios. Y yo vivía tardes, hermanos, vea, yo pasaba soñándome que el Señor venía y yo me quedaba. Me pasaron experiencias que yo les he contado a ustedes, hermanos, como en el 97, creo que fue por ahí. Todavía si usted googlea por ahí en el 97, se dice que aquí en el país, en Costa Rica, hubieron unos momentos donde la gente vio luces en el cielo. Googleelo y no es que me lo soñé, es que pasó. Y yo me acuerdo que una persona llamó, yo lo he comentado aquí, que una persona una vez llamó, estaban haciendo una feria un sábado. Mi mamá y unas hermanas estaban ayudándose, ¿verdad?, con la venta de ropas y todas esas cosas que se hacen dentro de las iglesias para recaudar fondos. Y llama una persona y me dice: Carla, dígale a fulana que se prepare porque el Señor ya viene, porque hay luces en el cielo. Vean, hermanos, cuando a mí esa persona me dijo que el Señor viene, yo me quedé congelada. Y yo automáticamente mi cerebro me dijo: se quedó. Cuando usted conoce a Dios, hermanos, usted entiende que no es por lo que usted hizo o por lo que usted haga, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Obviamente, si yo valoro el sacrificio de Cristo en la cruz, mi forma de vivir va a ser diferente, ¿sí o no?
Yo ya no voy a vivir una vida práctica de pecado, sino que mi vida, hermanos, va a estar consagrada. Todo lo que yo haga, hermanos, de verdad que yo lo voy a hacer para agradar al Señor, pero no porque yo entienda que eso sea mi forma de comprar la salvación, sino que es mi forma de agradecerle su gran sacrificio. Pero eso, hermanos, yo lo empecé a entender cuando yo escudriñé la palabra. Y entonces ya no viví esclava de mi temor. Yo ahora digo, si el Señor viene, gloria a Dios. Pero también tengo una responsabilidad, predicar. Porque el que venga el Señor no es un acto de escapismo de mi parte, hermanos, para no sufrir. Porque hay gente que quiere que el Señor venga para ya no pasar por pruebas. O no sé si a usted le ha pasado que en algún momento de prueba usted dice, yo quisiera que el Señor venga ya, para ya no pasar esta prueba. No, no seamos egoístas. Prediquemos, hermano. Prediquemos con nuestro ejemplo, prediquemos con nuestra manera de vivir, prediquémosle a otros, porque, hermanos, esa gente que está allá afuera y muchos que están adentro, hermanos, realmente no han entregado sus vidas a Cristo. No conocen quién es Jesús como Salvador y Mesías. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Y es ahí, hermanos, donde a partir de empezar a escudriñar la palabra, empezar, hermanos, porque a nosotros nos gusta, a cualquier ser humano le gusta que le hablen a partir de la motivación, que le hablen a partir de que usted puede, de las palabras bonitas, de las palabras lisonjeras, de las palabras, hermanos, donde nos dice, si usted se vuelve al Señor, usted no va a pasar por enfermedades, usted va a tener riquezas. Todo eso, hermanos, el mismo Satanás lo ha introducido en la iglesia y la gente lo está comprando. Pero es completamente, hermanos, un mensaje en contra de lo que Jesucristo dijo. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis. ¿Las aflicciones son para el cristiano? ¿Ah? Sí, sí, hermanos. Imagínense un cristiano que se sienta muy cómodo en este mundo, hermanos. ¿Qué va a pasar con ese cristiano? ¿Ah? No quiere irse de este mundo, hermanos. Y sabe que muchas veces estamos muy cómodos aquí. Estamos tan cómodos, hermanos, porque no añoramos, hermanos, y no hemos entendido que este no es nuestro hogar. Dice la palabra que somos extranjeros y advenedizos en este lugar. Este no es mi hogar. Este no es mi hogar. ¿Sabe cuál es mi hogar? ¿Sabe cuál es su hogar? Amén. La patria celestial, hermanos. Así que dicho esto, hermanos, quiero introducir el tema de la infinitud y la inmensidad de Dios con algo que escribió en el prólogo de inicio en su libro Los atributos de Dios, el hermano A.W. Arthur Pink, en 1930. Imagínense, 1930, hace casi 100 años. Y yo quiero que abra su Biblia, por favor, en Job, capítulo 22. Vamos a estar ahí recurrentes buscando ciertos versículos bíblicos. Si usted los tiene, me puede ayudar, porque eso me gusta mucho, que la gente nos comparta, nos ayuda con los versículos. Job capítulo 22, verso 21. Leo para ustedes. Dice así: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Jeremías 9, 23 y 24. Otro versículo que quiero que busquemos. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. ¿Lo tenemos? Si usted no se le pierden esos libros, hermanos, no hay problema. En la Biblia hay un índice que usted puede con toda confianza. Yo me acuerdo que yo chiquitica Dios libre, en que me vieran, ¿verdad? O adolescente, que me vieran buscando en el índice. Ay, ¿cómo? La hija del pastor no sabe la Biblia. Sí, la hija del pastor no conoce, hermanos. Y todavía 40 y resto de años se me pierden algunos libros. Jeremías 9 no es de qué avergonzarse. 9, 23 y 24. Vea qué lindo lo que dice. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Me dice un fuerte amén. Yo no soy nerviosa, ni Dios tampoco. Leo para ustedes. Dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio
en su sabiduría, ni en su valentía. ¿Se alabe quién? El valiente. Ni el rico se alabe en sus... Vea lo que está diciendo el Señor. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y, subraye eso, entenderme y conocerme. Son dos palabras, hermanos, que hay que ponerle cuidado. Entender y conocer a Dios. Que yo soy, dice que yo soy Jehová, que hago ¿qué? Misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué tenemos que alegrarnos? ¿En qué tenemos que alabarnos nosotros? ¿En tener riquezas? ¿En tener fama? ¿En tener poder? ¿En qué tenemos que alabarnos nosotros? En entender, dígale al que está a su lado, en entender y conocer a Dios. Ahora, dígale al que está a su lado, ¿usted entiende y conoce a Dios? Si usted no tiene a alguien a la par, dígaselo al que está detrás, dígaselo con toda confianza, somos hermanos. Y si no, pues ahí se convierte en el camino. Usted lo entiende, usted lo conoce. Ahora, un conocimiento, escribe A.W. Pink, un conocimiento espiritual y salvador de Dios es la mayor necesidad de toda criatura humana. Esa es nuestra mayor necesidad. Usted no necesita alimento, usted no necesita aire, usted no necesita nada más que conocer y entender a Dios en una forma espiritual, hermanos. El fundamento de todo verdadero conocimiento de Dios debe ser, dice A.W. Pink, una clara comprensión mental de sus perfecciones. ¿Cómo se revela en la Sagrada Escritura? No se puede confiar ni servir, y eso quiero que usted lo escuche claramente, no se puede confiar, no se puede servir y no se puede adorar a un Dios desconocido. Necesitamos algo más que un conocimiento teórico de Dios. Solo Dios es verdaderamente conocido en el alma cuando nos entregamos a Él. Nos sometemos a su autoridad y regulamos todos los detalles de nuestras vidas por sus santos preceptos y mandamientos. ¿Qué dice Oseas 6:3? No podemos, repito, hermanos, confiar, ni servir, ni adorar a un Dios que no conocemos. De ahí la necesidad, hermanos, de conocer quién es Dios, cuál es su naturaleza, cuál, hermanos, son sus perfecciones. Y eso, hermanos, es lo que queremos traer en esta mañana y a lo largo de todos estos domingos, que por favor le pedimos, hermanos, que no se los pierda, hermanos. Si usted se pierde uno, luego viene como chiquito, como el chiquito de la Llorona, ¿verdad? Perdidito. 6:3 de Oseas. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Qué dice el profeta? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Juan 7:17. Juan capítulo 7, verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escribe Juan, hablando de Jesús. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué tiene que conocer? Si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este fue el prólogo, hermanos, con el cual inició
hermano A.W. Pink su libro Los atributos de Dios. Pero, ¿qué es un atributo? ¿Qué es un atributo? ¿Alguien me puede decir qué es un atributo? ¿Algún voluntario, si no escojo valientes? Un atributo. ¿Qué es un atributo? ¿Ah? Ahí oigo a Marilyn, pero es que no la oigo, no la escucho, no, tranquila. Entonces, ¿qué es un atributo, hermana Patricia? Cuando yo hablo de atributos, hermanos, porque muchas veces nosotros hablamos en la iglesia de ciertas cosas, pero como que no sé, como que damos por sentado que la gente entiende los términos que vamos a usar, pero a veces la gente no los comprende. Hay unos que sí, hay unos que no. Pero ¿qué es un atributo, hermana Patricia? ¿Usted sabe qué es un atributo? Sí, tranquila. Sí, tranquila. Ok. Lo íntimo de Dios, dice mi hermana. No, espérame un momentico, espérame un toquecito, para terminar la idea. ¿Qué es un atributo? Si yo voy y busco en el diccionario qué es un atributo, ahora sí, ya creo que la hermana Marielos dijo, ¿qué dijo la hermana Marielos? Un favor de Dios. No, no es un favor de Dios. ¿Qué es un atributo? Y no se preocupe si se equivoca, hermano. Ok, alguien dijo una palabra. Alguien dijo una palabra. Un atributo, hermano, si usted está anotándolo, y por favor traiga cuaderno y lápiz, por favor, hermano, para que no se le olvide. ¿Qué es un atributo? Si usted se va al diccionario, un atributo, y ya yo creo que a todos les va a quedar claro a partir de hoy que cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos refiriéndonos a una cualidad, decía mi esposo, o característica propia de una persona. Eso es un atributo. Si yo le digo a Jessica, un atributo suyo, estamos hablando de una cualidad o una característica, ordenada. Hermana Patricia, un atributo o cualidad o característica suya, servicial. Hermana Anita, un atributo suyo, hermana Anita, aseada. Ok, le gusta, es bastante higiénica. Mi hermana Grace, un atributo, cualidad o característica suya, ordenada. Uy, hermanas, qué bendición. Yo bendigo al Señor por ustedes, porque verás que yo de ordenada no tengo nada. Andreita, un atributo, cualidad o característica suyo. Ordenada. Yo le voy a decir una mía, hermanos, y no me juzguen y perdónenme, soy muy dormilona. Eso es un atributo, una cualidad mía, ¿no? ¿Sí o no? Mi esposo y mi familia saben, a mí me gusta dormir. Soy feliz, hermanos. Soy feliz. Yo tengo que hacer todos los días mi siesta de 1 hora, hermanos, en la tarde. Si no, no funciono. Eso es una cualidad mía, ¿no? Es muy mía, ¿no? ¿Ok? Estrellita, una cualidad, atributo o característica suya. Hermosa, claro que sí, ¿por qué no? Claro, claro que sí. Ronald, una atributo, cualidad o característica suyo. Paciente. Hermana Idaira, un atributo, cualidad o característica suya. Servicial. Ok, eso es un atributo. Entonces, ¿un atributo qué es? Una característica, una cualidad. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, hoy vamos a hablar de 2: infinitud e inmensidad. Es decir, son 2 cualidades, características, perfecciones de Dios. ¿Ya entendimos la palabra atributo? ¿Sí? Ok, perfecto. Eso es un atributo, una cualidad o una característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. ¿Verdad? Como yo les dije, yo soy muy dormilona.
Soy muy creativa, me gusta trabajar con mis manos. Eso es parte de mis atributos, de mi cualidad. Si en algo usted me va a conocer, hermanos o hermanas, es que a mí me gusta hacer cosas con mis manos. Trabajo con mis manos, esa es mi forma de desarrollarme y yo lo disfruto, hermanos. Cuando yo creo algo, cuando yo hago una pieza en country, hace como 5 años estudié diseño gráfico, entonces a mí me gusta, hermanos, crear. Me piden camisetas, me piden jarras y todas esas cosas, hermanos, y a mí me gusta que sean como algo diferente. Cuando a mí algo me piden repetido, me da pereza porque me gusta usar mi creatividad. Y me gusta, es parte de mi esencia. Es un atributo mío, ¿ok? Entonces, ¿quedamos claros? Ok. Como por ejemplo, la inteligencia y el lenguaje son atributos de seres humanos, de los seres humanos. Hay seres humanos no tan inteligentes, pero, ¿verdad? Esos son atributos. Ahora, ¿por qué debemos, y es una pregunta que yo quiero que usted se haga, ¿por qué debemos conocer a Dios? Hermana, ¿por qué cree? Y yo, los que no me conocen saben que yo soy muy preguntona en las predicaciones. Así que no te, ay, qué dicha, ese día que viene, que le toca a la hermana, no voy a ir. No, aprenda, hermanos, aprenda. ¿Por qué debemos de conocer a Dios? Respuestas muy, muy concisas, por favor. Hermana Lourdes, ¿por qué debemos de conocer a Dios? Ok, porque Él es el creador. Jessica, ¿por qué cree que debemos de conocer a Dios? Para saber qué camino debemos tomar. Tengo problemas con este. No, sí, ahora sí. Ok, ahora sí. Porque parecía que era como que andaba yo así como, no, sí sigue sonando, ¿verdad? Señor, seguro es que se va a venir un buen aguacero, está tronando. ¿Por qué debemos de conocer a Dios? ¿Por qué, Liliana? ¿Por qué cree usted que debemos de conocer a Dios? Que dicha que Liliana estaba, ¿verdad? Desde el principio. ¿Por qué yo debo de conocer a Dios? Y esa es la respuesta, hermanos. Si yo no conozco a Dios, yo no sé a qué Dios servir, yo no sé a qué Dios adorar, yo no sé quién es Dios. Sabe que mucha gente, y yo lo vuelvo a repetir, sabe que mucha gente no conoce a Dios, no lo conoce, hermanos. Y allá afuera la gente dice, sí, yo creo en Dios. Y yo me acuerdo, hermanos, y a veces la gente como que se molesta cuando uno usa estos ejemplos, pero es que, hermanos, es el ejemplo gráfico de que la gente no conoce a Dios. Me acuerdo que una vez en un partido de fútbol, estaba oyendo yo un partido de fútbol, no soy muy futbolera y ahora desde hace un año menos todavía, menos no me gusta el fútbol, pero estaba viendo un partido de fútbol y entrevistan a un futbolista y entonces no me acuerdo si fue que tiraron un penal y el penal no entró o no sé cómo fue el asunto, pero esta persona decía, es que Dios envió a todos sus ángeles para tapar la cancha. ¿Verdad? Usted dirá, ay, pero ¿qué es eso? Pues sabe que nosotros cuando no conocemos a Dios, rebajamos hacia Dios. A un Dios, hermanos, futbolero. A un Dios, hermanos, que me va a dar todo lo que yo quiero. Hay un canto muy bonito, pero hay que hacerle teología a los cánticos. Dice un cántico y tal vez ¿cómo se llama? La persona no lo hizo con esa intención, pero hay que cuidarnos. Dice un canto muy bonito, yo tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida, sí, con fe, no sé qué. Yo entiendo tal vez que la persona lo está diciendo en buena forma, pero Dios me da todo lo que yo le pido. Dios me da todo lo que yo le pido. Hay que tener cuidado con eso.
si yo le pido conforme a su voluntad, Él me lo va a dar. Pero si yo, dice Santiago, ustedes no reciben porque ¿qué? Piden. ¿Y piden qué? Piden mal. Entonces, cuando yo conozco a Dios, yo sé que Dios no me va a dar todo lo que yo le pida, sino que Él me va a dar conforme a su voluntad. Porque yo conozco a Dios. Y porque su voluntad, hermanos, prevalece ante mi voluntad. Y yo sé que en nuestra parte humana a veces eso, no, hermana, pero ¿cómo dice si la palabra esto y lo? No. ¿Quién es Dios? Dios no me va a dar todo lo que yo le pida. Él me lo va a dar según su voluntad. Y Él examina mi corazón. ¿Por qué estoy pidiendo? ¿Por qué quiero, como yo lo decía un día, porque yo quiero un carro último modelo? Porque yo quiero una casa muy grande. Si al fin y al cabo, hermanos, el Señor viene y eso se queda aquí. ¿Por qué mejor no, hermanos, pido sabiduría? Pido las bendiciones celestiales. ¿Por qué no pido eso? Más presencia del Señor, más fe, más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad. Esos son frutos del Espíritu Santo. Yo debería anhelar, hermanos, las riquezas espirituales más allá de las riquezas naturales o físicas o materiales. Cuando yo no conozco a Dios, yo voy a hacer a Dios a partir de lo que yo creo que es Dios. Y sabe que yo puedo rebajar a Dios a ser tan chiquitito que yo lo ponga a atajar un penal. ¿Ah? Cuando la gente está en el final del mundial, ¿verdad? En los finales, ay Dios mío, y empiezan, ¿verdad? ¿Por qué? Queremos rebajar a Dios, hermanos. Porque desconocemos quién es Dios. Si no conocemos a Dios tal y como Él es, cualquier cosa, hermanos, puede ser Dios. Cualquier cosa. ¿Sí o no? ¿Sabe que un hijo puede ser nuestro Dios? ¿Sabe que un celular? ¿Quiénes tienen el celular? Levanten la mano. ¿Ah? ¿Quién no tiene celular? Bendito seas tú que no tienes celular. ¿Sabe que nuestro celular puede ser nuestro Dios? Ay, no, hermana, ¿cómo va a decir? Señor, gracias por todas tus bendiciones. Ring, ring. Aló. ¿Puede ser mi celular mi Dios? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Estamos en el culto, hermanos, y que están, vean, hermanos, yo, hermanos, vean, muchas veces yo tengo que decirle, Señor, perdóname. Estoy en otra cosa. No estoy en lo que tengo que estar. No sé si a usted le ha pasado o solo soy yo la única pecadora, hermanos. ¿Ah? O está usted aquí, hermanos, y sabe, su olla de carne es su Dios. La olla de carne quedó en la casa. Ay, ¿quién me la podrá pagar? Ay, se me va a quemar. Y que, hermanos, si no conocemos quién es Dios, cualquier cosa puede ser nuestro Dios. Yo lo he comentado muchas veces aquí. Una vez una persona que dijo, tenía problemas con unos hijos, un hijo ahí descarriado, y dijo, no, si yo tengo que irme al infierno con mi hijo, me voy a ir. Y teniendo años de estar dentro de una iglesia evangélica. Por eso le digo, hermanos, el que usted esté sentado ahí, hermanos, no lo exonera o no lo quita ningún peso, ninguna responsabilidad, hermanos. No. Más bien nos da muchísima más responsabilidad porque usted está escuchando directamente la palabra y el consejo de Dios. Y ahí está la persona alejada del Señor. No, hermanos, que ningún hijo mío me quite la bendición de saber quién es Dios, hermanos. Amo a mis hijas entrañablemente, Dios lo sabe. Pero yo siempre les he dicho a ellas, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos,
Dios tiene hijos y la única forma en que podemos ser llamados hijos de Dios es por medio de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y verdadero Salvador. Pero a mí ningún hijo me va a robar la bendición, hermanos, de buscar la presencia del Señor. Ve como si no conocemos a Dios, cualquier cosa puede ser Dios. Un esposo puede ser Dios para nosotros. Sí, mi amor, ¿qué es lo que dice usted? Sí, está bien, yo no voy a ir al culto hoy, mi amor. Ajá. Vean, hermanos, todavía antes uno pensaba, ¿verdad? Los que tenemos más añillos, sabíamos que todos los cultos, todos los días habían, hermana Grace, yo no sé si usted se acuerda, de lunes a domingo había culto, ¿sí o no? ¿Verdad? Y a veces se cometía, pues, de que el error, ¿verdad? O no sé, de que muchas veces uno dejaba a la familia descuidada por eso, ¿verdad? Pero vea, le voy a decir algo, hasta un ministerio se puede hacer mi Dios si yo no conozco quién es realmente Dios. ¿Cuántas personas? Ya me sonaron las campanas que yo veo chicos bajando. ¿Cuántas personas, hermanos, tienen a Dios o tienen un ministerio, como si fuera Dios? No, hermanos. Dios es Dios. Dentro de nuestras prioridades, Él es el número uno. Después, ¿quién es nuestra prioridad? La familia. Después, el ministerio. Después, bueno, se me adelantaron hoy. Pues tarde, ¿no? Después, ¿quién es nuestra prioridad? El trabajo. Y después ahí van las cosas. Pero ¿cuántas veces la gente viene y para ellos el ministerio es Dios? Los chicos les voy a pedir un favor, ¿ok? Que lleguen y se sienten tranquilos. ¿Ok? Gracias. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Si no conocemos a Dios, cualquier cosa puede ser Dios. Por eso debemos de conocer quién es Dios. Esa es la introducción. Desarrollo. Infinitud. ¿Qué es la infinitud de Dios? ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra infinitud o a qué se refiere, por favor? Es infinito, es infinito. ¿Cuándo? Dígame la fecha, Marilyn, de nacimiento suya. 10 de junio de 1976. Yo nací el 16 de abril de 1979. Soy del siglo pasado. Pesé, hermanos, no me acuerdo, pero medí, creo que como 46 centímetros. Sí, fui chiquitica y no crecí, hermanos. No crecí. Hasta ahí quedé. Todos nosotros, los que estamos en este lugar, tenemos una fecha de nacimiento, ¿sí o no? Usamos medidas para pesar cosas, ¿sí o no? Que todas nuestras vidas están reguladas por ciertas medidas, por tiempo, por peso, por masa, ¿verdad? Todos nosotros, hermanos, vivimos bajo esa regla del espacio, del tiempo, de un periodo de vida. Pero Dios, hermanos, la infinitud de Dios nos habla de un Dios sin límites. Dígame alguno, ¿sabe cuándo Dios nació? Deme fecha de nacimiento de Dios. Deme, hermano, ¿cuánto pesa Dios? ¿Qué cantidad de años tiene Dios? Eso es a lo que se refiere la infinitud de Dios, en que es un ser interminable, vasto, inconmensurable. Son palabras muy bonitas, ¿verdad? Y universalmente omnipresente. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tema, si nosotros lo empezamos a pensar con nuestra mente finita, hermanos, se nos va a hacer un circuito,
Porque, hermanos, quiere decir que Dios estaba desde antes de la fundación del mundo. Y entonces usted empieza a pensar, ¿y dónde estaba Dios? ¿Ah? Dios ya estaba. Porque estamos pensando a partir de Dios con una mente finita, en un Dios infinito. Pero tenemos que saber que Dios es infinito. Dios no se acaba, hermanos. Dios no termina. Dios, hermanos, no tiene fecha de caducidad. Dios no está limitado como lo estamos nosotros, en nuestra comprensión, ni tampoco tiene restricciones de nada. Cuando Juan, hermanos, escribió, y vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 4, cuando Juan, ¿se acuerdan el apóstol Juan? En Apocalipsis capítulo 1, verso 4, escribe, nos habla de palabras que Dios le dio a Juan. Dice así, capítulo 1, verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y el que ha de venir. Dios le habla a Juan y le dice que escriba de esa manera: del que es, del que era y del que ha de venir. Este versículo describe a Dios, quien no solo existe hoy, hermanos, sino que siempre lo ha hecho y siempre lo hará. A eso se refiere la infinitud de Dios. Dios, hermanos, no tiene fecha de caducidad ni fecha de nacimiento. Hebreos 13, 18. ¿Qué dice Hebreos 13, 18? Perdón. Estamos hablando de la infinitud de Dios. Es decir, Él es un ser infinito. Jesucristo, ¿quién? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En este verso 8 vemos las mismas palabras de Dios que nos hablan, hermanos, en Apocalipsis, que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. En este versículo o en estos versículos de Apocalipsis y de Hebreos, hermanos, vemos cómo está la naturaleza de Dios, una naturaleza inmutable, es decir, Él no cambia, que es otro de los atributos de Dios. Y la gracia que Él ofrece, hermanos, es una gracia que siempre estará para todos. Es una gracia que no cambia, hermanos. Eso es lo que nos hablan estos versículos. Para entender quién es el Dios infinito, A.W. Tozer, que es otro escritor, dijo lo siguiente: Dios mora en un modo de ser completamente ajeno a nosotros, enteramente por encima de nosotros y separado infinitamente de nosotros. Aún así, cuando pensamos en Dios, estamos tratando de pensar en alguien que no tiene parecido a nada que nosotros conozcamos. Dios dice: ¿quién es como yo? La palabra lo dice, ¿no? ¿O con quién me compararéis? Sí, ok. Va de nuevo. Dios pregunta: ¿a quién me compararéis? Si usted piensa en Dios, hermanos, ¿a quién puede compararlo usted? ¿Hay alguna manera en que nuestra mente o nuestro intelecto nos pueda dar una idea de quién es Dios? ¿Ah?
Muy difícilmente, hermanos, porque no hay nada, no hay nadie que se compare a Dios. Por eso, si usted no conoce a Dios, hermanos, cualquier cosa usted la puede hacer semejante a Dios. Y si hay algo, hermanos, que el ser humano tiene, es que busca siempre a quien adorar. Y cuando yo no conozco a Dios, no sé cuál es su esencia ni cuál es su naturaleza, por ende yo cualquier cosa voy a adorar. Como les decía, puedo adorar un celular. Siempre los cristianos evangélicos nos hemos dado por criticar ciertas creencias o ciertos grupos religiosos y decimos, es que yo no me hinco delante de ningún santo, ¿verdad? Y creemos que somos muy cargas porque no idolatramos o porque no hacemos ciertas cosas, pero realmente, hermanos, nosotros conocemos a Dios, no estamos poniendo a Dios o estamos creando nuestro propio Dios. Ay, Dios mío, ay, Diosito, voy a participar en el gordo navideño. Dios mío, que me lo pegue. ¿Ah? No estoy rebajando a Dios a un juego de azar. ¿Sí o no? Ve cómo nosotros podemos de muchas maneras, si desconocemos a Dios, hermanos, hacerlo semejante a otras cosas que no son Dios. Porque ¿a quién compararemos o con qué compararemos a Dios? La respuesta es, ¿con quién compararemos a Dios? Con nadie. Nadie es como Dios, nada es como Dios. Dios es como Él mismo. ¿Cómo es Dios, hermana Patricia? Como es Él, como Él es. Hermano, usted no puede comparar, no puede usar a Dios. No puede usar nada, para comparar a Dios, sí. Nada, hermanos. Nosotros habitamos en la materia, usted y yo, ¿se acuerdan cuando uno recibía en ciencias? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene peso, tiene volumen, tiene, ¿verdad? Está limitado, ok, eso es la materia. Pero hermanos, nosotros habitamos en la materia, en el espacio y en el tiempo. Yo no puedo decir, vea hermanos, si el hombre es tan curioso, o no sé, el hombre siempre tiene esa mentalidad tan vivaz, que de alguna u otra forma, hermanos, siempre quiere, yo no sé si ustedes lo han visto en las películas, ¿verdad? Que hacen viajes, ¿en dónde? En el tiempo, ¿verdad? Y se van y hay una película por ahí que se llama El efecto mariposa, no sé si alguien la ha visto. Es un muchacho que tiene supuestamente él puede regresar al pasado, ¿verdad? Pero ellos dicen que si la persona regresa al pasado y cambia el pasado de alguna manera, entonces ¿qué va a pasar? Que ese pasado o que ese presente que estaba viviendo ya no va a existir, sino que va a ser otro presente, o sea, otro futuro. ¿Verdad? Eso lo entienden más los físicos matemáticos que yo. Yo no entiendo nada de eso. ¿Verdad? Pero el hombre, hermanos, y hay muchas películas que nos hablan de ir al pasado, ¿verdad? Hay una por ahí que a mí me gusta, es romántica, perdónenme, hermanos, me gusta ver películas. Es una se llama La esposa del viajero. Entonces él viaja en el tiempo, ¿verdad? Él viaja en el tiempo y le pasan un montón de cosas. Porque el hombre, hermanos, no puede entender o no quiere entender, hermanos, que está limitado. Nosotros, vea, yo un día hablando con mis hijas, yo les diría, ¿ustedes creen que Dios permitiría el viaje en el tiempo? ¿Ah? ¿Ustedes qué creen? Si ustedes conocen a Dios, ¿ustedes creen que Dios permitiría? Porque la gente habla de viajantes en el tiempo, ¿no? ¿O ustedes no ven eso? Bueno. ¿Ah? ¿Ustedes creen que Dios permitiría los viajes en el tiempo? ¿Que alguien creara una máquina para viajar en el tiempo? No. No, hermanos, no. Si no recuerdas en Génesis qué pasó en la Torre de Babel. Porque ese deseo, hermanos, de viajar en el tiempo, de estar en el futuro, de estar en el pasado, eso es algo que solamente le corresponde ¿a quién?
a Dios. Nosotros habitamos en materia, espacio y tiempo y somos criaturas, es decir, hemos sido creados. Yo estoy aquí, hermanos, no puedo estar en otro lugar, ¿no? Solo yo ocupo este espacio, ¿sí o no? Este espacio lo ocupo yo, no puedo ocupar otro espacio. ¿Ah? Me acuerdo que una vez enseñando acerca de los atributos de Dios, el pastor dijo algo y a veces nuestra parte religiosa como que brinca. Dios puede estar en un bar. Pregunto, Dios puede estar en un bar. Es que veo unas caras como de qué. ¿Cómo? Dios puede estar en un bar. Sí, Dios puede estar en un bar, hermanos. Dios puede estar en un prostíbulo. Dios puede estar en las tinieblas. Bueno, vaya al Salmo 139 que leyó Marilyn. ¿A dónde huiré? Si voy al cielo, si voy a lo profundo, si voy a las tinieblas. Pero ¿cómo nos cuesta, hermanos, entender eso? Dios no está, hermanos, ahorita les digo la palabra, se me fue. Dios no es material, no habita en la materia, no es espacial, es decir, no habita en el espacio. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Está aquí? ¿A dónde está Dios? Ahí está. Dios está aquí. Dios está arriba. ¿Dios está dónde? Dios, hermanos, no está limitado por el espacio. No es temporal, no habita en el tiempo. Ahora lo cantábamos, ¿verdad? Echó a la mar los carros del faraón. ¿Hace cuánto fue eso? Y puede hacerlo ahora. Porque Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio. Dios no es criatura. Nadie creó a Dios. Cuando leemos la mitología griega y la romana, ¿verdad? De Zeus, ¿han oído de esos dioses? ¿Verdad? Esos dioses con minúscula, Zeus, Poseidón, todos esos seres, si usted se va y lo lee, que a veces en la escuela los hacen leerlo, o en el colegio, hermanos, todos esos seres fueron creados. No hay ningún máximo creador, solo Dios. Dios fue el que nos creó, Él no fue creado. Dios existía antes que cualquier criatura existiera. Y como dije anteriormente, nada le agrega nada a Dios y nada le puede quitar a Dios. Dios no es 99.9 santo. No. Dios es 100% santo. Dios no es 99% misericordioso. Dios es 100% misericordioso, hermanos. Esa es la esencia de quién es Dios. Podemos comenzar a comprender a Dios, hermanos, al conocer, mejor su palabra escrita y su Espíritu Santo. Por eso, hermanos, escudriñemos la palabra, estudiemos la palabra para conocer quién es Dios. Dios se ha revelado a sí mismo, ha revelado su carácter y su naturaleza por medio de la Escritura. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Levante su Biblia, estúdiela. Usted no sabe leer, júntese con alguien, hermanos. A veces nos juntamos con otras personas a chismear, a decir cosas, a hablar cosas que no tenemos que hablar. Júntese con un hermano y diga, hermano, mira que yo no sé leer o me cuesta estudiar la palabra. ¿Por qué no nos reunimos un día, hermano o hermana, un martes a las 3 de la tarde, hermana? ¿Por qué no nos ponemos y luego el domingo venimos y le decimos al pastor las dudas que tenemos? ¿Usted no le suena eso interesante? ¿No le sonaría bonito? Bueno, yo creo que no los convencí. El Dios infinito. Conociéndolo a medida que empezamos a conocer al Dios infinito, hermanos, podemos desarrollar una relación con Él. Cuando yo entiendo que Dios es infinito, que nada, hermanos,
¿Se acuerdan una canción que cantaba uno? Decía, cuán grande es el amor de Dios. Es tan alto que no puedo estar más. Es tan bajo que no puedo estar, ¿verdad? Ese es Dios, hermanos. Dios lo llena todo en todo. Dios es como no lo puedo comparar, pero entiéndame, es como un gran mar, un gran océano, y nosotros somos como una gota de agua, más pequeño que una gota de agua. No quiero compararlo, porque no hay forma en que pueda compararlo, pero tal vez para que usted y yo podamos tener algo, una pequeña vislumbre de quién es Dios y su infinitud. Dios es bueno, es misericordioso, es amoroso, hermanos. Y créame que conocerlo personalmente, hermanos, es que, ay Dios mío, usted sabe al Dios que usted adora. Usted sabe quién es el Dios al que usted sirve. Porque, hermanos, a veces pareciera que no sabemos al Dios que adoramos. ¿Ah? Porque adoración no es cantar, hermanos. Adoración es una vida completa entregada a Él 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Le dice uno a la gente, esto que hacemos nosotros aquí es como algo, como un ensayo, ¿verdad? Pero uno le dice a la gente, levanten las manos, adoren a Dios. ¿Y qué hace la gente? ¿Realmente sabemos al Dios que estamos adorando? Hermanos, pregunto y vuelvo y repito, ¿a quién compararemos? El Señor lo dice, no podemos compararlo con nadie. Pero dígame, si aquí viniera una persona muy importante, hoy me están saboteando el sonido. Si aquí viniera una persona muy, muy importante y estuviera hablando delante de ustedes, una persona reconocida, ¿nos dormiríamos? ¿Ah? ¿Estaríamos cabeceando? ¿Ah? Pregunto, hermanos, ¿lo haríamos? Yo quiero que me respondan. ¿Estaríamos distraídos con otra persona? Entonces, ¿por qué? Si Dios, es que yo, hermanos, yo quiero que entiendan, cuando los que estamos aquí adelante predicamos, siempre y cuando sea sana doctrina, ¿de qué predicamos? ¿O a quién predicamos? Y entonces, ¿por qué somos tan livianos cuando alguien adelante está predicando? No es a Dios que estamos escuchando. ¿Ve que no conocemos a Dios? Tenemos, hermanos, que volvernos a Él y realmente conocerlo. ¿Quién es Él? No sabemos qué es. Por ende, hermanos, no sabemos a quién le servimos. Hermano, puede venir y orar aquí adelante. No, es que miren, no sé, puede ser. Hermana, ¿puede traer la lectura bíblica? No, mire, no sé. ¿A quién le sirve usted, hermano? Bueno, hermana, puede, bueno, si no puede leer, si no puede. Hermanas, ¿cuántos pueden venir a limpiar la iglesia? Ve, hermano, no diga nada, porque yo agarro la palabra. Todos podemos, sí, pero no todos queremos. Ni todos lo hacemos, hermano. Y los que lo hacemos, Jessica, ¿cómo lo hacemos? ¿Ah? ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Hoy me toca limpiar. Mejor me hubieran puesto a hacer otra cosa. Es que, ¿por qué? ¡Qué pereza! Vean, hermanos, así somos. Parece que ignoramos al Dios al que le servimos. ¿Ah? Las marchas de la escuela dominical, ¿a quién le sirven? ¿A los niños o a Dios? A Dios. Entonces, ¿cómo lo van a hacer, Magali? ¿Ah? Ahora Magali oraba aquí, lloraba. Yo no sé por qué lloraba Magali. Yo no le voy a decir que el Espíritu Santo me mostró nada, ¿verdad?
Pero hermanos, con quebranto, con dolor en nuestro corazón, entendamos a quién le servimos, al Dios del universo, hermanos. Hay un canto que no cantamos aquí hace mucho tiempo, pero yo amo ese canto porque me habla de quién es Dios, Dios del universo, hermanos. Podemos contar las estrellas. Dígame cuántas estrellas en el cielo ha contado usted. Pero, ¿quién dijo amén? No me asusten, hermanos. No me asusten. No podemos contar, hermanos, las estrellas. Y sin embargo dice que Dios le ha puesto nombre a cada una de ellas. ¿Y quién se lo puso? Esa es la infinitud de Dios, hermanos. Ese es al Dios que yo sirvo. Ese es al Dios que yo adoro. Ese es al Dios, hermanos, al que yo me he entregado, que yo necesito conocer, que yo necesito amar, hermanos. Conocerlo, hermanos, personalmente puede cambiar nuestra vida. En Él podemos tener consuelo. En Él podemos tener guía. En Él podemos vencer la adversidad, hermanos. En el poder de su Espíritu Santo, hermanos, todos los días transformándonos, cambiándonos, hermanos. Lo mejor de conocer a Dios, hermanos, es que nos ha prometido el perdón de todos los pecados y una vida eterna con Él, si creemos y aceptamos a Jesucristo, su Hijo, como nuestro Salvador. Esa es la infinitud de Dios, la inmensidad de Dios. Jeremías 23:24. ¿Qué dice Jeremías 23:24? Ya hablamos de la infinitud de Dios. ¿Entendimos la infinitud de Dios? ¿Sí, amén? Ok. Ya usted conoce, cuando a usted le pregunten un atributo de Dios, ¿cuál va a decir? Omnipresencia. Solo eso decimos, hermano. Omnipotencia. No. ¿Cuál es otro atributo de Dios? Infinitud, hermanos. Infinitud. El amor le toca a otro, hermanos. Infinitud. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de la inmensidad de Dios, que son muy parecidos. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? Podremos, como decía el salmista en el 139, podremos escondernos de Él. Hoy, mira, yo soy casada, pero me gusta aquel muchacho y me escribió un mensaje en el WhatsApp que ninguna hermana, mi mamá ni nadie me vea. Hola, ¿cómo está? Guapo. Hay una platilla por ahí. Señor, tú sabes, gracias, tenía necesidad y yo sé de quién es esa plata. ¿A dónde huiré? ¿Verdad? Dice el pastor, nosotros cuando vamos a hacer algo que no tenemos que hacer, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Verdad? O no sé si a usted le ha pasado que va en el bus, ¿verdad? Y va a decir algo y usted se fija a ver si la persona que usted va a decir algo no esté, ¿verdad? No, los que se ríen es porque seguro lo han visto, pero no les ha pasado. Pero hermanos, hacemos así, pero nunca hacemos así. ¿A dónde huiré? Y sin embargo, aunque usted esté viendo para acá y esté viendo para acá, ahí está Dios. Dios en su inmensidad llena todo el espacio y Él se extiende sin fin. Dios en la inmensidad, hermanos, o esa inmensidad, nunca la podremos comprender. Pero hermanos, es de suma importancia que lo conozcamos. Dios es inmenso. La Biblia nos enseña que Dios no tiene ni principio, ni fin, ni días. Él es eterno, como lo dice el Salmo 94. Por eso, hermanos, debemos adorarle por su grandeza. Vean, hermanos, cuando uno estudia en estudios sociales, ¿verdad?, cómo los indígenas
adoraban a sus dioses, hermanos. Cómo ellos hasta su propia vida tenían que darla. Porque eso sucede, ¿no? Hay gente que sacrifica su propia vida en torno al Dios fama, en torno al Dios trabajo. Trabajo. Ese es su Dios. Es que yo necesito. Bueno, pero de ahí, ¿dónde está Jehová Jireh? ¿Ah? Y voy a decir algo, hermanos. Escuchando un día a alguien haciendo la típica pregunta, hay que diezmar, hay que ofrendar. Vea, hermanos, dice la palabra muy claro. Si usted tiene todavía esa duda, hay que diezmar y hay que ofrendar, dice la palabra en 1 Corintios que tenemos que hacerlo ¿con qué? Con gozo y con alegría. No por obligación ni necesidad. Cuando a usted lo obliguen a diezmar, hermanos, eso no está bien. No, nadie nos tiene que obligar a diezmar. Pero hablando de ese tema, decía alguien, ¿y me puedo condenar por no diezmar? Alguien pregunta, si alguien me la quiere contestar, ¿me puedo condenar por no diezmar? Alguien que me responda. No, dice la hermana Grace que no. Yo también coincido con usted, hermana Grace. No me voy a condenar por no diezmar, para nada. Pero la Biblia dice, bueno, ¿y por qué no diezmo? Ok, la pregunta es, ¿y por qué no diezmo? Porque eso era de la ley, porque eso, bueno, vaya escudriñe la palabra. Pero decían algo que es muy importante y decía alguien, no, nadie se condena por no diezmar. Yo no me voy a condenar, pastora, por no diezmar. Pero dice la palabra que a los ávaros no heredarán el reino de los cielos. Ahí se la dejo brincando. Nadie, hermanos, nadie se va a condenar por no diezmar. No. Y en el momento en que usted se sienta obligado a diezmar, hermanos, pídale perdón al Señor, porque dice la palabra que tenemos que hacerlo con gozo y con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nosotros tenemos, cuando yo conozco a Dios, hermanos, ¿y a qué quiero? ¿Y por qué la hermana salió con eso tan raro? Le voy a decir algo, hermanos. Cuando yo conozco a Dios, yo entiendo que Dios dio todo, sin reservas. ¿Qué dio Dios? ¿A quién nos dio? ¿Ah? A su Hijo unigénito. Si hay ejemplo de dador, hermanos, es Dios. Mi Dios pues suplirá. ¿Ah? Mi Dios pues suplirá ¿qué? No, es que yo no diezmo, hermana. Si su razón de no diezmar es porque usted dice que se queda sin dinero o sin ver las otras necesidades, le recuerdo lo que dice Malaquías, probadme en esto. Yo no sé, hermanos, yo no sé. Pero a usted Dios en algún momento lo ha dejado sin comerse un platico de arroz o un platico de frijoles. ¿Ah? Entonces dice la palabra en Mateos, ¿por qué ustedes se afanan por el día? Porque han de comer y de beber. Porque, hermanos, ¿sabe por qué nos afanamos? Porque no conocemos quién es Dios. Vean, hermanos, en mi casa yo me asomo, vieras qué lindo, ahí me suenan unos yigüirritos, ¿verdad? Hay uno, yo no canto yigüirro, ¿verdad? Ni hablo yigüirro, pero ahí hacen así. Espero que no me oiga ningún yigüirro, porque no sé qué dije. Pero hermanos, usted los oye y ellos están tranquilos. Yo no veo ningún yigüirro caminando en el techo. ¿Y qué voy a comer hoy? ¿Y qué voy a vestir hoy? No, el yigüirro está tranquilo, hermanos. ¿Sabe por qué? ¿Ah? Si dice la palabra, Jesús lo dijo, si yo cuido, ¿cuánto más no voy a cuidar de ustedes? ¿Ah? No hacemos cosas, hermanos, o hacemos cosas que no debemos de hacer porque desconocemos quién es Dios. A veces, hermanos, yo me siento, yo le digo, Señor, perdóname, porque yo soy malagradecida contigo. Yo a veces me pongo a pensar,
¿Y cómo voy a hacer si mi trabajo no me está generando? ¿Y cómo voy aquí? ¿Y cómo voy a...? Y yo después veo cómo Dios me bendice y yo digo, Señor, perdóname, qué malagradecida soy. Soy malagradecida, hermanos. Yo, Señor, ¿verdad? Yo digo, cuando yo estaba pensando qué íbamos a hacer y a dónde nos íbamos a ir a vivir y todo, yo decía, y no tenemos plata, y qué va a hacer mi esposo, y qué vamos... Dios tiene cuidado de nosotros. Dice una canción de Dani Berríos, Dios cuida de mí. Ah, ese no, ve que no sabemos al Dios que servimos. Ve que no sabemos al Dios que adoramos, hermano. O a veces lo olvidamos. Para terminar, Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era, ojo, no hay quien de mi mano libre. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Todo lo que el espacio contiene o pueda contener está penetrado con la gran inmensidad sin límites de la presencia de Dios, hermanos. Estaba escuchando que hay unas hasta donde el hombre ha llegado, ¿verdad? Con sus telescopios y demás. La última estrella que ellos han podido divisar está a 28 billones de años luz de la Tierra. 28 billones. ¿Usted sabe cuánto es eso? Ponga 28 billones en una calculadora. ¿Ah? No, los ceros, lo más que llegas como a... Bueno, ahí los que son físico-matemáticos lo ponen en notación, ¿cómo es? Notación científica, ¿qué es eso? No sé. Y sin embargo, está 28 billones de años luz. Y sabe, y ahí está Dios. Y Dios está aquí. Ah, esa es la inmensidad de Dios. Deuteronomio 33:26. Deuteronomio 33:26. ¿Qué dice Deuteronomio 33:26? No hay como el Dios de Jerusún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y acá, abajo los brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Ese es nuestro Dios, el que cabalga en los cielos, el que es infinito e inmenso. Ese es al Dios que usted y yo adoramos, servimos y conocemos. Amén. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. La próxima semana continuamos con los atributos de Dios a cargo de nuestro pastor, el señor Carlos Pérez. Infinitud e inmensidad. Después les hago preguntas. Ok. Si había que escribir para la otra semana, hermanos, por favor, traigan cuaderno y lápiz. Y si no, ahí queda la predicación para que usted llegue a su casa y anote lo que tenga que anotar. Ok. Vamos a disponer nuestros corazones.